Bienvenidos nuevamente a Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy, en nuestro segundo capítulo, queremos seguir conversando de aquel tema que a todos los chilenos nos preocupa, la seguridad. Estamos hablando de aquel temor que la mayoría de nosotros sentimos cuando salimos de nuestra casa en la mañana a trabajar o a estudiar, y especialmente cuando la noche volvemos a nuestros hogares. Para abordar este desafío y poder conversar de esta realidad, nos acompañan tres grandes invitados. Una gran alcaldesa, Claudia Pizarro de La Pintana. El empresario agroindustrial y expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Y el experto en seguridad y empresario y fundador de la empresa Alto, Jorge Nasser. Bienvenidos. Gracias. Pero como diálogo distinto, es por sobre todo un diálogo en el living de mi casa y un diálogo humano, respetuoso, desde las legítimas diferencias. Quisiéramos conocerlos un poco más, entre nosotros y también para todos quienes nos escuchan y nos están viendo hoy día. Quisiera preguntarles, partiendo por ti, Claudia, que nos cuenten algo de su vida personal. ¿Quién hay detrás de la alcaldesa? Esa persona, algo que nos puedas contar de tu vida más íntima, que puedas contar obviamente aquí. Queremos conocerte un poco más. Sí, es difícil buscar algo que no conozca la gente de mí, porque cuando uno decide optar a un cargo público, es como que te hacen una radiografía y por lo tanto hay pocas cosas que no conozcan. Quizás algo que me ha marcado toda la vida es que yo soy una persona que tiene cicatrices, ¿ya? Yo me quemé cuando tenía 2 años y me quemé toda la pierna derecha y por lo tanto eso quedó muy marcado en mi vida y con mucho dolor, ¿ya? Creo que eso marcó mi vida y ha marcado mi vida para siempre, ¿ya? Porque yo hoy día que soy alcaldesa podría borrarme esa cicatriz, pero yo no me la borro porque eso es parte también de donde yo nací. Yo vengo de la pobreza más extrema y me quemé porque se acabó el gas y mi abuela comenzó a cocinar con leña el almuerzo. Mi madre estaba en el hospital dando a luz a mi segundo hermano y yo andaba corriendo con mis tíos, que casi son de la misma edad. Mi abuela tuvo 9 hijos, yo soy nieta de un zapatero y también de un músico. Mi abuelo materno tocaba en estas bandas de música que iban de zona en zona, de región en región, y tocaban en las pérgolas de las plazas. No conocí a mi abuelo paterno porque se murió cuando mi padre tenía 15 años. Mi padre es gráfico. Mi padre fue dirigente del sindicato Fondegraf. Mi madre es quienes formaron los comedores de ayuda fraterna y por lo tanto yo me siento muy orgullosa de mi origen. Mis padres antes de irnos a La Pintana o a la granja antigua vivieron en un hoyo arenero, en lo que es hoy día Pedro Aguirre Cerda. Y por lo tanto yo cuento esto porque es una pobladora que llega a ser alcaldesa y es parte de mi origen y yo tengo que ser respetuosa a ese origen. Claudia, de verdad nos emociona, yo creo que a todos que estamos acá y a todos quienes te escuchan, yo te agradezco lo que nos has contado
Y yo creo que esto que tú nos has contado se grafica día a día con tu valentía como alcaldesa, no solamente como gran alcaldesa, sino esa valentía que nos demuestras permanentemente. Gracias, de verdad. Pero hay muchos chilenos. Muchas gracias por son... lo que haces y muchas gracias por compartir esto con nosotros. Jorge. Wow. A ver, una de las cosas que yo creo que ha marcado mucho mi vida, primero que soy padre de familia, he tenido 7 hijos, estoy casado con una gran mujer que me ha acompañado durante casi 25 años, en momentos de felicidad y tristeza, como siempre, ¿no? Soy una persona que tengo déficit atencional severo, lo que ha sido un problema, pero al mismo tiempo una bendición. Me ha tocado... Del colegio me costó mucho, como tenía déficit atencional, me costó mucho estar en el colegio, pertenecer al colegio, ¿no? Y estuve en varios colegios, de alguna manera, ¿no? Y lo cuento porque de alguna manera esto de tener déficit atencional y ser creativo, medio con mucha energía, en esa época no se entendía tanto, hoy día quizás se entiende menos, pero lo cuento como un testimonio porque al final, cuando uno reconoce cuáles son sus condiciones, al final, porque esto es una condición, ¿no? Logra su objetivo. Yo estudié Derecho, no muchos saben que yo soy abogado, ejercí muchos años, después me hice empresario, pero porque era muy mercanchifle al principio, ¿no? Desde chico mi padre me enseñó, me decía, mira, si quieres llegar lejos, compra barato y vende caro, ¿no? O me decía, y en el recreo quédate con las bolitas, eso es lo importante, y después viene las bolitas, ¿no? Y eso me marcó mucho la vida, porque toda la época de estudio, que me fue bien después, Derecho, hasta antes de saber que tenía esta condición, fue muy difícil, porque no la podía controlar. Después con el tiempo, creo que soy un bendecido de la vida, esto de haber podido estudiar. Soy la primera generación de mi familia que estudió en la universidad, yo con mi hermano, y eso me hizo una persona que siempre quise darle de vuelta lo que yo había recibido. Tengo una gran vocación de servicio público, soy de esa generación de Un Techo para Chile, en la época que partió, de jóvenes al servicio de Chile. Creo que fui de los primeros jóvenes en partir a trabajar a comunas y a municipalidades con déficit de talentos, ¿no? El año 2000, 2001, donde hay una gran generación que muchos de ellos después se hicieron políticos, ¿no? Y quisieron seguir aportando en esto. Yo seguí otro camino, pero siempre tratando de aportar un poco a mi país. Creo que al menos yo, y trato de inculcárselo a mis hijos y a la gente que trabaja con nosotros, de que el dar vuelta, el ser un privilegiado en la vida, solamente por haber ido a la universidad y que haya tenido el acceso y me lo habían podido financiar mis padres, me obliga a mí a tener que devolverle a mi país algo, ¿no? Y yo creo que la forma que lo estamos haciendo, al menos yo haciendo empresa, lo estoy haciendo y soy feliz por eso. Siempre tratando de generar impacto en la sociedad. Y algo que me reservé, porque tú me preguntaste, un hobby raro que puedo tener, algo... Me tocó acompañar a mi madre en su periodo de muerte, y ella tejía mucho. Y le dije, mamá, enséñame a tejer. Y me enseñó a tejer. Y me gusta tejer, fíjate. Estoy tejiendo. Relaja, po. Relaja. Así es, pues. Muchísimo. Gracias, Jorge, por compartir, Sí. conocerte más. Y Juan, se sabe mucho, pero quizás hay muchas cosas que no sabemos de ti, pues, Juan. Mira, me pasa un poco lo de la Claudia, porque cuando uno, en el caso mío, empresario, también tengo una vocación de servicio público, la he manifestado desde mi época del colegio. Trabajé en campamento y trabajé en el sur, en la época que uno arreglaba con una tapita de Coca-Cola, un clavito, unas tablas de tapa, cartones, no como es hoy día, que gracias a Dios el país ha avanzado, así como lo comentaba Claudia. Pero nosotros estábamos, previo a este programa, conversando de educación, Así es. y le pregunto a Claudia que me explicara bien del punto de vista, ella como alcaldesa, qué es lo que implicaba el CIMSE, para entender el concepto. Y fue por ahí saliendo la conversación, y Jorge dijo, a mí me hubieran echado, precisamente por todo lo que ha dicho. Y fíjate que yo estuve bien cerca porque yo era disléxico, y me costaba mucho.
hasta hoy día me cuesta, o sea, hablo muy poco inglés, me cuesta y tengo que hacerlo, muchas veces trabajo ahí en inglés. Y me costaba hasta hoy día, fíjate que te voy a contar una anécdota cuando yo dejé de auspiciar a CNN, que algunos me felicitaron, otros me criticaron. Llaman a un amigo mío que se llama Alejandro Quesnay y le dicen, oye, acabo de leer un WhatsApp de Juan. O sea, ¿me puedes decir si es auténtico o no? Entonces me dice, espérate, le dice al amigo, déjame leerlo. Entonces le dice, sí, tiene 7 faltas de ortografía. Entonces, quiero ir a que lo que se ha dicho aquí es que somos todos frutos de la adversidad. A mí me costó, yo le contaba a la Claudia que el orientador de mi colegio dijo, oiga, usted debiera irse a trabajar a un taller mecánico, usted podría ser un buen eléctrico o un buen mecánico. Usted tiene habilidades manuales. A mí me gustaba hacer cosas de grea, manualidad. Me costaba la intelectualidad, pero así todo estudiaba y logré sacar adelante. Y eso en la vida me dio cierta fortaleza. Igual como se las puede haber dado a Jorge lo que vivió, o a la Claudia lo que vivió. Y esa fortaleza al final te van permitiendo ir avanzando, reconociendo esos logros y tratando de ser una persona que contribuya. Y lo que yo he hecho en mi vida, igual como lo ha hecho la Claudia y Jorge, es tratar de, a través de lo público, contribuir. Estoy casado con la Isabel, tengo 4 hijos hombres, y tengo hoy día 8 nietos, y tengo esperanza de tener unos 2 más, por lo menos. Así que eso es Juan Sutil. Yo les agradezco a todos y bueno. Quiero decir una cosa. No puedo dejar de aprovechar a quienes estén escuchando este programa de dar un testimonio, porque Paulo fue muy valiente. Él invitaba a su casa. Yo fui en más de una oportunidad, 2 o 3 veces, y fue muy importante las veces que yo fui porque fue la oportunidad de decirle a la autoridad, tanto del Parlamento o del gobierno o del mundo gremial, lo que pasaba en la realidad, lo que pasa en la calle, cuando uno puede tener una conversación franca como esta. Y bueno, cuando te trataron de atacar o destruir por esto como que si hubiera sido muy impropio o sucio, digamos, por supuesto que yo reconocí inmediatamente, públicamente, que había estado ahí, porque me parecía importante esa labor realizada. Así que yo quiero dar un testimonio de la importancia de lo que tú hiciste, y de este diálogo que eran correcto, directo, serio, y que no tenían por qué generar ninguna suspicacia. Porque yo puedo ir a hablar con la Claudia de la municipalidad y no tienen por qué tener suspicacia, una conversación que tiene como objetivo el bien público. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a cada uno de ustedes que son los actores de este programa. Y bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta con nuestro programa Con Diálogos Distintos y en Radio Agricultura y en Agricultura TV, hablando del tema seguridad con el empresario Juan Sutil, con el empresario y experto en seguridad Jorge Nasser y con nuestra querida y conocida alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Y antes de entrar en el diálogo, en las propuestas, quisiera contextualizar un poco qué ha pasado la semana y comentarle algunas noticias simbólicas, pero que son lamentablemente permanentes, algunas de ellas. Hemos tenido entre ellas un allanamiento en la Villa Francia que generó polémica, como todos sabemos. Se encontraron numerosas armas y equipamiento de combate. Un niño de 8 años,
a manos de su hermano de 14, muere luego de encontrar un arma abandonada. Y en la misma comuna, una menor de 6 años resultó herida de bala luego de un ataque armado contra su domicilio. Y también en Puente Alto, un joven de 25 años recibió 3 disparos tras bajar de su vehículo, causándole heridas de muerte. También muchos sabemos que esta semana hubo un millonario robo a un camión de productos lácteos, cuyo chofer fue golpeado y secuestrado. Y por último, un carabinero dio muerte a un delincuente en la comuna de Independencia. Y entre comillas, este carabinero nos relató, ¿era la vida de él o la de nosotros? Esto es por lo cual estamos conversando permanentemente de este tema, que no es un tema, es una realidad de la cual a todos nos aflige, de la cual estamos todos atemorizados y tenemos que enfrentar como sociedad. Antes de entrar ya definitivamente a este diálogo, queremos escuchar un breve análisis y algunos números y encuestas que nos hace el gerente general de CADEM, Roberto Hutchinson. Escuchemos. Si uno va a los datos reales, hoy día hay menos victimización declarada de la que existía en los últimos, hace 10 años, por poner un contexto, eso según las encuestas que muestra la NUSC. Pero a pesar de que hay menos victimización, los niveles de temor o de inseguridad son los niveles más altos que ha tenido nuestra historia. Y ese tipo de delitos a la cual estábamos acostumbrados en Chile ha sido reemplazado por un aumento explosivo del robo con violencia y intimidación con arma de fuego y en la vía pública. Y por otro lado, con un aumento importante de la cantidad de homicidios y secuestros, que por lo tanto son delitos de altísima connotación social. Yo creo que hoy día, al menos a nivel de opinión pública, hay un consenso generalizado de que se necesita mano dura. Que los militares puedan ayudar en labores para enfrentar a las bandas de narcotraficantes, que los militares puedan proteger infraestructura crítica, que puedan ayudar en labores de seguridad ciudadana. Incluso todos tienen niveles de acuerdo sobre el 80%. Cerrar por completo la frontera tiene un nivel de acuerdo del 78%. La creación del Ministerio de Seguridad, evidentemente, tiene un nivel de acuerdo muy alto, superior al 70%. Incluso hay acuerdo con que, en caso de que sea necesario, se puede declarar estado de excepción en algunas regiones o zonas específicas. Hemos escuchado el análisis que nos ha hecho Roberto Hutchinson y ahora quisiéramos ya entrar de frente con las propuestas de ustedes, también análisis. Y Jorge, ¿qué nos puedes decir? Sí, a mí me preocupan y me asustan un poco esta forma de enfrentar la vida a través de las encuestas, ¿no? Porque efectivamente la gente hoy día tiene más temor que antes, efectivamente hay menos, la ENUSC, que es la que mide la percepción, la delincuencia, digamos, ha tenido una baja, pero básicamente porque también hay una cifra negra muy grande de las personas que no denuncian delitos, etcétera. Pero al final en el mundo de la solucionática, a mi juicio, muchas veces no va por el lado tanto de la mano dura, yo creo que hay que tenerla sin duda, sino que es por una mirada diferente, ¿no? O sea, cómo la sociedad civil en conjunto puede enfrentar estos temas. No solamente con la política, pero la política lo que hace es hacerlo más lento, ¿no? Y de ahí yo puedo opinar desde la experiencia que he tenido como ni siquiera como experto, sino como empresario en varios lugares donde nos enfrentamos a estos temas. O sea, lo que está pasando en Chile no es raro. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Colombia, ha pasado en México, ha pasado en Europa, ¿no? La forma de enfrentar lo que estamos teniendo nosotros quizás es un poquito deficiente. Te voy a poner algunos ejemplos. La Ciudad de México hace 15 años atrás, Ciudad de México, que es más grande que Chile en población, tomó una decisión que fue crear el C5. El C5 es, imagínense, una ONEMI, pero con 27 servicios públicos en un solo lugar para coordinar cada emergencia que ocurra dentro de la ciudad.
pusieron 65.000 cámaras alrededor de la ciudad, pusieron una especie de botones de pánico, pusieron un número único, que era allá el 911, aquí podría ser 133, pero nosotros llevamos casi 25 años discutiendo quién es el que maneja estos temas. Hicieron una gran base de datos que podía incorporar data de distintas fuentes públicas para saber lo que estaba pasando. Hicieron acuerdos con municipios, con entes públicos y privados para poder abordar barrialmente las situaciones de delincuencia o de incivilidades que se producían. Y eso ha permitido que en la Ciudad de México al menos el delito y el temor al delito baje cualquier cantidad, ¿no? Está la agencia en el caso chileno, si nosotros replicáramos esto ni siquiera a nivel nacional, sino que a nivel comunal o a nivel regional, uno podría decir, tenemos registro civil, fiscalía, PDI, carabinero, gendarmería, la ONEMI, Ministerio del Interior, todos los servicios públicos que de alguna manera, frente a cualquier tipo de catástrofe o emergencia, que puede ser desde un delito que se ocurre en la ciudad hasta un terremoto, actúen conjuntamente y lo ataquen rápido, hace un cambio radical y rápido. Y eso ocurre en otras ciudades. Esa experiencia la hemos tratado de hacer en Chile, no requieren ley, sino que requieren voluntad política de los distintos... Sí. A ver, ahí me gustaría escuchar, Claudia, ¿cómo ves esto y también en general el tema? Sí, yo comparto en cierta forma lo que se está planteando acá, pero yo siento que falta también una alianza público y privada, sumando todas las instituciones, pero también los privados, ¿ya? Mirando específicamente el caso de La Pintana, nosotros tenemos una zona donde tenemos parcelas de 1 hectárea y media hectárea y ha habido, para bien uno cree, un boom de instalación de empresas, ¿ya? Hay 3.700 empresas, ¿ya? Y uno podría imaginar que no hay, ¿no es cierto? Sin embargo, desde que se instalaron, ese lugar que eran huerteros, la inseguridad ha ido creciendo, ¿ya? Y porque, claro, existen luminarias de sodio, en esos lugares no tenemos cámaras, solo hay una, y además, antes que yo asumiera como alcaldesa, solo en la comuna teníamos 10, ¿ya? Y hoy día tenemos 65 cámaras de televigilancia. Y eso ha ido mejorando también los niveles, han ido bajando los niveles de seguridad, ¿ya? Yo recuerdo que para la pandemia tuvimos como cerca de 30 homicidios, más o menos. Y hoy día vamos en 5 homicidios y estamos en julio. Entonces, tiene que ver también, muchas veces, cómo somos capaces también de cuidar el entorno, de mejorar la conectividad, mejorar las luminarias. La comuna de La Pintana tiene un porcentaje muy alto de luminarias de sodio aún, y esto tiene que ver con los ingresos, ¿ya? Nosotros teníamos como 2 kilómetros y donde hay viñas, donde hay empresas sin luminarias. Y hoy día estamos con cerca de 300 millones de pesos instalando postación y luminarias. Y eso ayuda. Por lo tanto, aquí también creo que es muy importante todo lo que tiene que ver con la alianza público-privada. Ahí Claudia Yo asistí dale. a la Comisión de Seguridad ¿Ya? que llamó el presidente Piñera, ¿Ya? ¿ya? Y con bastante críticas de distintos sectores, porque yo no le consulté a nadie, yo sentí que tenía que estar ahí, ¿ya? Y estuvimos cerca de 3 meses con el alcalde Alessandri, con el alcalde de Pudahuel, Carrasco, con el alcalde de Valparaíso, y nos juntábamos 2 veces por semana.
Entonces, yo creo en el diálogo, yo creo en el consenso, yo creo, y por eso también estoy con diálogo distinto, porque creo que tenemos una obligación en ponernos de acuerdo en los temas tan importantes como son de Qué buen seguridad. punto, porque si hay alguien que ha sido promotor de la alianza público-privada es Juan Sutil. Juan, ¿qué opinas tú y cómo ves tú el tema? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con la Claudia, porque de hecho trabajamos juntos. Yo conozco las parcelas, me acuerdo almorzamos juntos con Claudia allá, celebrando cuando inauguramos un centro de emprendimiento en La Pintana. Pero yo tengo la sensación de que Chile está muy enfermo y la seguridad no es solo una seguridad física, sino que también hay seguridad en materia de educación, en materia de salud, de protección social. La seguridad es mucho más amplia. El temor de la familia, vivir enrejado, etcétera, etcétera. Y en eso podríamos hacer muchas cosas juntos. Pero quiero recordar que cuando asumió el actual gobierno, en mi primera reunión formal con todos los presidentes de las ramas, con el ministro Marcel y todo el equipo, los coordinadores del ministerio, etcétera, lo primero que yo dije es: hoy día estamos gastando más del 1% del PIB del sector privado en seguridad. Alto, que Jorge, su presidente y empresario, sabe de lo que estamos hablando, porque es una empresa que se dedica a la seguridad. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el municipio, que podría hacer acciones sociales relevantes y destinar recursos a esas cosas, o los empresarios que le dedicamos recursos a invertir para generar empleos de calidad, tengamos que nosotros hacernos cargo de nuestra propia seguridad? Y el Estado ahí falla. Entonces hay un problema estructural que requiere solución. Y esa solución claramente es a través del diálogo, a través de soluciones pragmáticas. Yo vengo insistiendo... ¿Ah? Hay soluciones pragmáticas, Claro, y que han funcionado en otros lados con acuerdos públicos como tú lo privados. mencionabas, entonces al final eso que hizo la Ciudad de México sin duda fue un acuerdo público-privado, coordinó los diferentes servicios con la comunidad, con los municipios, con los empresarios, con los trabajadores, con los comerciantes, y así funciona. Entonces esta cosa como que había dos mundos, ¿eh? Especialmente las actuales autoridades lo promovieron durante varias legislaturas, dos, y que hoy día se dan cuenta que el diálogo es lo relevante, lo fundamental, y que es la manera de construir. Yo digo, en parte es partiendo por lo elemental, que es la seguridad y la integridad de las personas, que hoy día están perdidas, especialmente los sectores más populares. Y yo digo, bueno, ¿cómo no lo podemos solucionar con pragmatismo y sacarnos estos estereotipos ideológicos que no conducen a ningún lado? A ningún lado. Fíjate que ayer tuve una charla con profesionales jóvenes en la Fundación Konrad Adenauer, de muchos sectores políticos. Y bueno, parte del diagnóstico también era la seguridad, en un ámbito más amplio. Entonces, esto lo tenemos todos los días y no lo vamos a resolver, que eso también para mí fue como un baño de agradecimiento cuando lo escuchaba a los chiquillos digo yo, de 30 a 35, que decían: oye, Juan, ¿sabes qué más? Si esto no lo hacemos todos juntos, no va a resultar. Esto ya no es un problema de un próximo programa de gobierno o una próxima acción de este gobierno, de quien sea. Este es un problema porque estamos... Yo partí haciendo un diagnóstico que Chile estaba muy enfermo y que se traducía en problemas de este índole. Entonces yo ahí llamo, Pablo, perdona que me extienda, a que nos pongamos bien de acuerdo en que esto tiene que ser resuelto entre todos y con pragmatismo. De lo contrario no vamos a llegar a ningún lado. Yo quiero tomar un punto tuyo y Claudia. El rol del Estado en todo esto, porque hemos hablado de asociación público-privada, los municipios están ahí al pie del cañón, ¿no es cierto? ¿Qué le dirías tú al rol del Estado y
al gobierno y también a todos los gobiernos, tú que estás ahí, para que después veamos cómo implementar esto. Sí, el rol del Estado es súper importante y también cambiar la mirada. No podemos seguir construyendo ciudad alejando a los que menos tienen de los servicios, de los puestos de trabajo y de los lugares de estudio. Y seguir construyendo para pobres, no solo viviendas sociales, sino calles muy angostas, pasajes sin veredas, un poste cada 200 metros, porque todo eso genera más violencia. Si yo los invitara a ustedes a conocer algunos lugares de la comuna de La Pintana, en el medio que crecen, cómo les enseño a respetar el semáforo, cómo les enseño a querer su entorno, si es oscuro. Y a mí me pasó algo que todavía me tiene con dolor, porque yo siento que tenemos que acercar las oportunidades al barrio, a la comuna. La gente de la comuna de La Pintana siempre he dicho que pone un esfuerzo adicional para salir adelante y el 99,9% lo logra, porque le queda lejos el lugar de trabajo, el lugar de estudio y además ir a pagar las cuentas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un solo banco, tenemos 4 cajeros, tenemos 2 farmacias de cadenas y tenemos una pizza Papa John's, me atrevo a nombrarlo porque son valientes. Tenemos un Grido. Y cuando llegó la primera pizzería, yo hice una fiesta. Y porque todos estaban contentos. Y la gente de la pizza, Papa John's, la sucursal que está instalada en la comuna de La Pintana, como es la única, es la que más vende en el país. Porque en otros lugares, cada media cuadra, cada una cuadra te topas con una. Y después de experimentar la utilidad que le deja la sucursal de La Pintana, instalaron una en Alto Hospicio. Y es la segunda que vende más. Y yo, mirando eso mismo, decidí trabajar porque el Duoc UC se instalara en la comuna de La Pintana. Sí. Nosotros tenemos 2 paños de terrenos que aún son municipales, que un privado hace más de, en el año 76, donó a la municipalidad de La Granja. Un privado. Ese terreno ha estado más de 50 años botado, sin inversión, ni del Estado, ni inversión del privado. Y yo voy donde el privado, donde el Instituto Profesional Duoc, y además a otros, a Santo Tomás, a IEP, a INACAP, y logro que el directorio de Duoc UC se interese por ir a instalarse a la comuna de La Pintana. Fue parte de mi programa de gobierno para ser electa en este segundo periodo de alcaldía, y yo siento que por razones ideológicas, de cómo hay políticos que miran al privado, me negaron la entrega del comodato a Duoc UC. Claudia, y eso, y yo lo hago movilizada por estos institutos profesionales, porque la expresidenta Bachelet, que la considero en términos de políticas públicas, dejó algo muy importante para los sectores vulnerables, el acceso a la enseñanza superior. Y eso significa acceso en gratuidad, y eso significa más seguridad. O sea, hay una diferencia. De cada 10 jóvenes que salen
de la enseñanza media particular o municipal, 5 hoy día pueden acceder a la enseñanza superior y no están parados en la esquina. Entonces, creo que ese dolor de negarle el Consejo Municipal la entrega al BOC-UC para construir una infraestructura de más de 4.000 millones de pesos, lucas que no tiene el municipio y que no es función del municipio construir instituto profesional. Claudia, se la hayan negado. Ese es un tema muy importante y cuando hablemos de educación, estamos a invitar de nuevo porque es un tema que habló muy fuerte en toda la ciudadanía. Pero es parte de la seguridad que uno completamente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Y sacas al chico de parado en la esquina que nada bueno aprenden en una esquina. Compartimos plenamente contigo. No, de verdad, de corazón, lo tengo claro en mi experiencia. Pero yo quiero pasar a un tema que decía Roberto Dickinson, y es que más allá de las cifras, hoy día tenemos un tipo de acto delictual de otro tipo. Entonces quiero pasar al tema del crimen organizado, del control de armas. Me gustaría tu experiencia, has trabajado en México. Mira, y ahí, Juan. El año 2010 a mí me tocó participar por una experiencia que habíamos tenido público-privada con la Municipalidad de Santiago el 2008, que el alcalde Alcaíno nos pide que lo ayudemos a eliminar el comercio ambulante de Santiago, y hicimos un plan con él que resultó fantástico. Por eso me invitan a mí el 2010 a participar en la creación de lo que fue la Subsecretaría de Prevención del Delito y en el primer y la única estrategia de prevención del delito que ha lanzado el Estado de Chile desde el 2010 a la fecha, ¿no? Que fue el Plan Chile Seguro. En esa época el principal problema que tenía Chile era de robo, delitos contra la propiedad. No habían problemas de delitos violentos. Habían cerca de 90 barrios críticos, digamos, donde la policía no podía entrar, pero estaban detectados. Y había un plan para atacar los barrios críticos. Pasó el tiempo, y ese plan tenía 3 cosas que eran muy importantes, que no se han podido hacer hasta el día de hoy. Primero era la unificación de la data delictual del país, para poder focalizar recursos, cosa que por lo demás nosotros como empresa privada lo hacemos en todos los países y los otros países lo tienen, era como evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque primero había que detectar tempranamente las insensibilidades y problemas delictuales de potenciales delincuentes. Chile piensa que tiene 50.000 presos hoy día, 56.000 presos, que es una tasa altísima comparada con la... Y en general, los hijos de presos, muchos de ellos van a ser presos. O sea, es un problema abordable, ¿no? Si tú detectas tempranamente, por ejemplo, un niño que está consumiendo neopreno a los 9 años, que tú tienes esa data, te llega y sabes qué medida estatal usar, probablemente estás evitando un potencial delincuente, ¿no? Bueno, ese plan que consideraba prevención, rehabilitación, acción, sanción y victimización, partía con este gran base de datos que se llama Centro de Análisis Estratégico de Datos, ¿no? O sea, esto es como una bolita, si caía una persona delincuente que era primerizo, tenía una salida. Si la persona tenía antecedentes, tenía otra salida, ¿no? Y eso terminaba con 2 ejecuciones. Uno que se llamaba Barrio en Paz Residencial y Barrio en Paz Comercial. Perfecto. Y quiero seguir en eso porque tú me preguntaste la forma, si ha cambiado el delito o no. Ha cambiado la forma de cometer delito, ¿no? Pero la forma de abordarla es la misma, público-privada, ¿no? La forma de atacar que se hizo en los barrios comerciales era acuerdos público-privados con las municipalidades, con carabineros, etcétera, para primero limpiar el barrio. O sea, hoy día sacar todas las carpas que están en la calle, sacar todo eso y recuperar el Estado de Derecho en esas zonas focalizadas, porque no es que todo el país tenga el problema, son zonas focalizadas, ¿no? Y lo residencial, algo parecido, recuperar plazas, lugares públicos, poner sedes sociales, qué sé yo, y estaba focalizado en 100 barrios. Hoy día está desbordado. ¿Por qué? Porque durante estos 15 años, sobre todo después de la crisis social, hubo un problema con el acercamiento de la ciudadanía al Estado de Derecho, el respeto al Estado, el respeto a la autoridad, dado principalmente por los políticos, lo que ha sucedido, ¿no? Y lo que nos pasó es que con el fenómeno de la migración, que a mi juicio no es mala la migración, mis abuelos son
O sea, mi familia son todos inmigrantes y la familia tuya también, ¿no? Yo, si no fuera por los inmigrantes, no tendría médico en los ¿Se fija o cefantes. no? No es malo. Pero llegó también un fenómeno de delincuencia nuevo, que era la violencia, el tráfico de droga, donde le prestan plata a la gente no puede pagar y los transforman en delincuentes. La trata de blancas. Hoy día yo he visto en barrios que prostituyen hijas y niñitas de 14 o 13 años para poder pagar las deudas de droga, y eso pasa todos los días, ¿no? Y lo que ocurrió ahí es que nosotros no, como Estado, ni siquiera nos preparamos, nos capacitamos para eso. Hoy día una policía capacitada sabe cómo abordar el problema. Y eso es fácil de hacer, no necesita legislación, nada. Es cosa de decirle, señores de Colombia, ¿cómo lo hicieron ustedes? Mira, estas son las bandas, lo abordamos de esta forma. Y eso existe, y hay que... existe toda esta forma de hacerlo, existe. Además de las leyes que se están tramitando, ¿no? Entonces, hay un tema, yo creo, de falta de capacitación y entrenamiento para abordar el problema. Hay un tema en que han pasado casi 15 años, incluso y mucho más, desde lo que era la unificación de data para poder focalizar el problema. Perfecto. ¿Te fijas? Pero solo para terminar, para no quedarme... hoy día tenemos un problema grave en Tarapacá, por ejemplo. ¿No? Tarapacá es la zona que concentra mayores delitos y los mayores delitos violentos. Si nos focalizáramos recursos ahí, probablemente solucionaríamos la mitad del problema. ¿Te fijas? Pero hoy día, como hablamos en general y decimos, mira, este es un problema que tenemos que conversarlo entre todos y nadie sabe muy bien lo que pasa en cada uno de los barrios, en cada uno de los lugares, no se puede, ¿no? Hay una experiencia americana que después se repitió en Londres y se repitió también en España, en otros lados, que es asociaciones público-privadas con municipalidades, donde la municipalidad administra recursos de los privados y los privados ejecutan acciones para recuperar barrios. Un barrio muy conocido que es el de Broadway en Estados Unidos, que es la calle donde están todos los cines, qué sé yo, el año 90 no se podía caminar por ahí. Hoy día se hicieron acciones con seguridad privada que pusieron los privados, con plata que ellos mismos ponían, que lo administra la municipalidad, iluminación, campañas de marketing, recuperaron el barrio entre ellos. ¿Y lo midieron cómo? Con el aumento del valor de las propiedades. Yo tengo una propiedad en el centro, unas oficinitas que tenemos por ahí, que antes de la crisis la arrendábamos en X, hoy día no la podía arrendar después de 5 años y si las quiero arrendar pagan menos 2X. Entonces, ahí hay una forma de medir el impacto directo de hacer alianzas público-privadas. Juan, yo quiero que puedas esta parte y ojalá también tocar el tema del crimen organizado y esa parte que preocupa mucho más hoy día. Sí, pero no quiero dejar pasar en alto un comentario de la Claudia. Mira, por favor. Ella habló del público-privado. Yo quiero decirle a su consejo municipal que son despreciables, Sí. porque una acción como la que ella propone de poner un centro de estudio que le permita a los cabros ir a estudiar ahí mismo, en su propio lugar, salir de la marginalidad, de la pobreza, estudiar, aprovechar la gratuidad, poner al Duoc, usé Duoc, yo fui director, así que conozco, fui consejero, hubiera sido un lujo para los chiquillos, para las chiquillas y para la comuna. Eso lo encuentro inaceptable y quiero felicitar a la Claudia porque lo denuncia públicamente y además de eso yo insistiría, Claudia, y me pongo a tu disposición para insistir en aquello. Ahora, Juan, dado el tiempo necesitamos que... Sí. Vamos. Volviendo al crimen organizado, yo venía para acá y me informa el gerente de la zona norte, dice, oye, hicieron una redada anoche. ¿Qué pasó? Entraron a robar, y hablamos de rodada de ladrones, le entraron a robar a la viña Santa Carolina, que es vecina nuestra, a la viña Casas Patronales, nos entraron a robar a nosotros. Felizmente nosotros tenemos una estrategia de tener prácticamente poco existencia, stock de productos agrícolas, para que no nos roben. Y eso es todos los días, Paulo. Todos los días. Entonces, aquí hay una acción desbordada del Estado de Derecho, Así es. de la acción que tiene que hacer lo público, y tenemos autoridades, no digo todos, pero tenemos una buena parte de las autoridades que no le han ganado a nadie y que no entienden que esto se resuelve entre todos, como se ha dicho aquí en reiteradas ocasiones. Juan, tú fuiste hasta muy poco presidente de la CPC. Sí.
había una mesa público-privada entre la CPC, los empresarios y el gobierno para tratar este tema de la seguridad? Los tratábamos, en todos los gremios se tratan, pero una mesa, en ese minuto la situación era muy compleja, ¿eh? Acuérdate que partió este gobierno, yo soy una persona bien dialogante, y me costó ir quebrando esas barreras. De hecho, hasta el propio presidente lo reconoció públicamente, pero no hay una disposición a decir, ¿sabéis qué más vamos a trabajar en esto? No está el ministro de Economía preocupado de eso, o el ministro del Interior preocupado de eso. Fíjate que la ¿sabes Cámara de qué? Comercio de Santiago... Sí, yo me puse de acuerdo con la Cámara de Comercio de Santiago. El 8 de agosto, junto con la Universidad Adolfo Ibáñez y todo, van a hacer un seminario de crimen organizado y buenas prácticas, y traen a personas de Colombia, de México, y lo curioso fue que no todos los gremios se quisieron sumar, pero básicamente para poder... Mira, hay un fenómeno con el crimen organizado hoy día, es cierto, está instalado. Hay formas de solucionar. Nosotros queremos como país aprender de otros, y las instituciones que lo están haciendo son más bien privados que el gobierno. O sea, el gobierno no ha tomado acciones sobre esto. Es que ahí es donde está el problema. Ustedes saben en tu comuna, ¿cómo ves el crimen organizado y el tema de las armas? A propósito de la pregunta que haces, Pablo, la Cámara de Comercio de Santiago me pidió algunas reuniones precisamente antes de salir de pandemia. Y nosotros los alcaldes, yo creo que todos los alcaldes del país, el tema de las colas en las ferias, donde ya no se vende cachureo, llegan camiones de otras comunas a vender lo mismo del patentado. Entonces nos dimos cuenta de esa realidad también junto con la Cámara de Comercio, que gentilmente me pidieron ellos una reunión para ir a la comuna de La Pintana, y yo me puse de acuerdo. O sea, para mí es un problema recoger la basura y no pagan patente. Entonces yo ya hace 2 años estoy ordenando la feria, porque después de la pandemia nos quedó el drama. O sea, todo el mundo se quiere instalar por sobre los rangos existentes, y hoy día yo estoy eliminando todos los cachureos, y el que se quiere instalar paga patente de feria completa. O sea, yo ya no tengo provisorios, yo ya no tengo permisos de cachureo, sino porque igual les tengo que cobrar. Claudia, pero el tema y del yo, crimen... por ejemplo, cada vez que una carpa, un ruco, se instala en un bien de uso público, parque, plaza, buenísimo. Yo lo saco con código azul o sin código azul. Que detrás de eso también está el crimen organizado. Que si alguien me va a criticar la comunidad o alguien, ay, usted que es mala alcaldesa, pero uno se tiene que preocupar del bien común, no del particular. Todas esas personas que se instalan en la calle alguna vez tuvieron vivienda, tuvieron hogar y tienen un problema de salud mental, por eso están en la calle. Y a mí me han habido muchos delitos. Pero esos son poquitos. El problema que tenemos nosotros es el abandono del Estado de Derecho en nuestras calles. Y eso está ocurriendo. Fíjate, ¿han recorrido el norte de Chile las tomas que existen? Y los dejamos nosotros que eso ocurriera como si no importara. Y eso empezó en la pandemia. Vayan un domingo en la noche. Mira lo que pasó en Maipú. Bueno, pero vayan un domingo en la noche y recorran Santiago. Yo lo recorrí el otro día a pie, desde la estación de buses, la estación central, hasta casi llegar a Ahumada. Deben haber unas 30.000 carpas que atentan el comercio, que no pagan ni un peso, que están ahí, y más encima, crimen organizado, gente detrás que arrienda esas carpas. ¿Te fijas? O sea, el despelote es absoluto. Y eso sí pasa mucho por los alcaldes que no se preocupan y les da lo mismo. Pueden haber temas también de cesantía, si tú quieres, pero aquí, si nosotros no respetamos el Estado de Derecho, ¿cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos o a otros para que lo hagan? Fíjate, y una de las cosas que se hizo en la década del 90, a propósito de la tolerancia cero, ¿no?, que después se fue aplicando, fue que si tú, la hipótesis era la siguiente: si yo me preocupo de las pequeñas incivilidades, los pequeños delitos, incido directamente en la comisión de los grandes delitos después. O sea, si yo me empiezo a preocupar de los que evaden el Transantiago, de las licencias médicas, de
de las pequeñas cosas que perturban, pero que son muy difíciles de perseguir, etcétera, pero me preocupo de eso, voy a estar dando una señal a los mayores, ¿no? Nosotros logramos demostrar en algún momento que una persona que no era sancionada adecuadamente en su momento, si es que se robaba algo en un supermercado, podía terminar, y muchas veces terminaba cometiendo delitos violentos porque durante mucho tiempo nunca le ocurrió nada. ¿Te fijas? Juan, y para concluir esta parte, ¿cómo está afectando esto al desarrollo del mundo empresarial y especialmente a los trabajadores, ¿no?, en su calidad de vida y por lo tanto también en su productividad hoy día? Mira, nosotros tenemos diferentes actividades en otros lugares. En Perú, por ejemplo, tenemos una planta que procesa fruta y resulta que en Perú hay guardia privado, armado, hay seguridad y la gente le teme a eso, como ocurre también en México. Y aquí lo que hay es una situación de indolencia en las acciones de respetar el Estado de Derecho. Yo soy agroindustrial. Estamos ahora entrando en Estados Unidos. La planta no tiene guardia, aquí tenemos. Los campos no tienen que preocuparse de que roben los productos. Allá nadie le roban un tractor, aquí nos pueden robar un tractor, desarmarlo y lo desapareció en un día. Te voy a contar una cosa que quizás tú la sabes. Yo cuando era presidente de la CPC, entraron 6 personas, todos vestidos de negro, todos iguales a mi casa, y yo tuve que decir que me habían robado, pero fueron a hacer un acto de intimidación. No quedó un mueble en mi casa en buen estado, dieron vuelta a las camas, sacaron todos los cajones, solamente se robaron una pistola que compró la María Isabel de repetición y dijo, si a mí me vienen a buscar, yo voy a disparar las 24 balas antes, porque es bastante valiente mi señora. Fue lo único que se llevaron. Y destruyeron la casa, atentaron contra mi suegro que está prácticamente terminando su vida. Bueno, el fiscal Guerra fue varias veces, fue bien diligente. La oficina de Davor Haderich, Sebastián Dalpozo, el abogado, él fue presidente del Consejo de Defensa del Estado, Davor. Yo era presidente de los empresarios. Después hicieron un sabotaje en los campos de orgánicos que me costaron muchos cientos millones de pesos, con químicos, los mismos abogados. Después me quemaron una casa y las maquinarias y todo en el sur, la resistencia mapuche, mala llamada causa mapuche, porque estos son terroristas. Bueno, yo no he podido saber quién ha hecho eso. Tengo quizás los mejores abogados de Chile, los fiscales, y todavía yo no sé quién entró a mi casa. Está todo grabado. Todavía no sé quién nos quemó nuestra casa, nuestras maquinarias, la casa de nuestros empleados, porque nos quemaron toda la organización del campo. Y tampoco sé quién destruyó el proyecto orgánico más importante del mundo. No lo sé. Y eso, digo yo, cuando tú miras la estadística y dices, de cada 100 delitos en Chile, solo se investigan 10 y a lo más se falla 1 cuando hay connotación pública, yo digo, el Estado de Derecho está desbordado. Y esto no lo va a resolver si no lo resolvemos entre todos. Y aquí lo hemos dicho varias veces. Tiene solución, si eso es lo... Sí, tiene solución. Y es yo creo que hay, es pragmatismo. yo no creo es que hay varias cosas que se pueden hacer y yo veo en este diálogo que hay mucho acuerdo. Sí. Y yo no entiendo por qué muchas cosas que propusimos en el gobierno del expresidente Piñera en la mesa de seguridad hoy día no están avanzando. Por ejemplo, el marcaje de balas. Nosotros tenemos 10 víctimas de delitos violentos que han muerto en su casa. El niño Baltasar, de 9 meses, en los brazos de su mamá, adentro de su casa. Entró la bala por el techo. Son tan vulnerables las viviendas que si entra una bala loca, una bala asesina, termina matando a una persona. O sea, tú no puedes ir a comprar el pan. Ser progresista en La Pintana es salir a trabajar,
es salir a comprar y volver con vida a tu casa. No solo estamos sufriendo que te roben el auto o que te roben el celular, es pérdida de la vida. ¿Y por qué, si sabemos hoy día que hay tantas armas inscritas legalmente, vendidas legalmente, o sea, entre comillas, inscritas y después vendidas, ¿ya?, a delincuentes? Porque, o sea, cuando yo hablaba de marcaje de municiones, salía el presidente de la Asociación de Armerías, que tenía un negocio con los delincuentes vendiéndole armas, ¿ya? Y siempre saltaba diciendo que no se podía hacer. ¿Por qué no marcamos las municiones? ¿Por qué seguimos vendiéndole municiones a los delincuentes? De 100 medidas que se podrían tomar. Ya, pero ¿por qué seguimos vendiendo como ir a comprar un kilo de pan? Si hay armas de fogueo, hay armas de juguete, que van asaltando con eso mismo. Oye, yo voy a tener que dejar esta parte porque me dicen que tenemos que ir a una pausa para volver a nuestra última parte. A ver, yo veo que aquí han propuesto muchas cosas. Yo sí me quiero comprometer con todos ustedes que hemos tenido este segundo capítulo y el primero, y todo esto, más lo que nos puedan decir cada uno, al final vamos a, en nuestras redes sociales de @con diálogo distinto, las vamos a enumerar, vamos a hacer un trabajo periodístico y las vamos a hacer, las vamos a difundir y también las vamos a hacer llegar a todas las autoridades políticas y de todos los que tengan que decir algo en esto también. Así que vamos ahora a una pausa y volvemos pronto. Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, hablando del tema de la seguridad. Y aquí nos acompaña nuestra alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, nuestro empresario experto en seguridad, Jorge Nasser, y gran empresario y expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Hemos tenido una conversación, un diálogo, en donde hemos encontrado grandes puntos de encuentro, también legítimas diferencias, y entre algunos puntos de encuentro a rescatar está la importancia de la alianza público-privada, la recuperación de los espacios públicos, el control de armas, la educación como prevención para el delito, y ahí el ejemplo claro del Duoc en La Pintana, y el abandono del Estado de Derecho, entre otras tantas cosas. Y ahora, cada uno de nuestros invitados tiene 1 minuto por reloj digital para poder concluir y mandar un mensaje a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, de cómo podemos avanzar en este fenómeno que tanto nos afecta. Jorge. Yo primero quiero dar un mensaje de esperanza, porque no hemos llegado al punto no retorno, que en otros lugares yo he visto en otros países que cuando se cruza ese punto no hay vuelta atrás, ¿no? Nosotros no hemos llegado ahí. Yo primero diría que nosotros necesitamos urgente que nuestra clase política apruebe los proyectos de inteligencia que son muy necesarios para combatir el delito. Segundo, que rápidamente coordinemos a nuestras autoridades y a nuestros distintos servicios públicos para crear el gran centro de análisis estadísticos de data para poder focalizar recursos en disminución de delincuencia. Si nosotros sabemos dónde está el problema y cuáles son las medidas, podemos atacarla y reducirla. Chile es un país pequeño, el problema es grande, pero podemos abordarlo porque somos chicos. Y hay experiencia internacional que ha logrado con éxitos fantásticos poder reducir los delitos a nivel nacional. Perfecto. Gracias por la esperanza y gracias por la propuesta. En 1 minuto. Juan. Bueno, yo me sumo a lo que dice Jorge y creo que tenemos personas que son del mundo político, social, empresarial, profesional, que tenemos mucho que aportar. Y eso es el mundo público-privado,
que puede buscar soluciones pragmáticas a todos estos problemas y no ideológicas. ¿Ah? Aquí llegó un momento en que Chile se polarizó y ahí está. Y no avanzan las leyes de inteligencia que menciona Jorge, o no avanzaron las leyes de seguridad durante años, no resuelven los problemas. Ideológicamente no podemos tener un DUOC, que es una alianza pública-privada. Entonces yo digo, tenemos una gran oportunidad ahí, y si no nos ponemos de acuerdo entre todos, no lo vamos a resolver. Muchas gracias, Juan. Bueno, creo que aquí, Claudia. Sí, hemos conversado durante bastante tiempo aquí en un diálogo distinto, un diálogo que se debe dar a nivel país, no solo en un programa. Y yo invito a poner el foco en lo que estamos hablando, que es la seguridad. Todo Chile demanda más seguridad. Así como he dicho, ir a comprar pan en la comuna de La Pintana es ser progresista porque vuelves con vida, creo que también todos los sectores políticos deben sentarse en una mesa para abordar y dar soluciones al tema de seguridad. Así como lo hicimos con el expresidente Piñera, fundaciones, ONGs, academia, políticos, alcaldes, parlamentarios, y creo que es muy importante avanzar desde ahí con propuestas hacia la seguridad. Yo llamo a hacer una reforma tributaria por la seguridad. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Juan. Ese tema quedará para otro día. Y yo quisiera, en primer lugar, agradecerle a cada uno al estar acá, la valentía por este diálogo distinto de las justas diferencias, pero poder ser respetuoso, humano, que es lo que Chile necesita hoy día para encontrar soluciones que la gente no puede seguir esperando. Así que también los invito a cada uno de ustedes a seguirnos por nuestras plataformas de Radio Agricultura y Agricultura TV, y a través de nuestras redes sociales en @diálogo distinto. Y los espero este domingo y el próximo domingo, cada domingo a las 12 horas, por nuestro programa Con Diálogo Distinto. Muchas gracias.